Buenas noches. Espero que estés teniendo un momento tranquilo, quizá con una taza de algo caliente entre las manos, porque esta noche nos adentraremos en un viaje sereno, pero profundo, la vida de un monje de la antigüedad, un relato sobre silencio, sabiduría y esos pequeños rituales que guardaban el secreto de una existencia llena de propósito. Hablaremos de sus días, sus pensamientos y cómo, quizá, sus enseñanzas aún resuenan en nosotros. Antes de comenzar, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Un pueblo bajo la lluvia? ¿Una ciudad llena de luces? ¿O tal vez un rincón donde el mundo parece detenerse? Déjame tu comentario con tu lugar y la hora que es allí. Así esta charla se llenará de tu presencia. Y ahora, adentrémonos juntos. Cuando las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse lentamente por las ventanas de piedra del monasterio de San Benito, el hermano Tomás despertaba con naturalidad, sin sobresaltos, sin prisa. Sus ojos se abrían gradualmente, ajustándose a la penumbra grisácea que precedía al amanecer. El aire del siglo XII era diferente, puro, libre de los ruidos mecánicos que conocemos hoy. Solo el murmullo suave del viento entre los muros milenarios, sus pies descalzos del claustro, tocaban el frío suelo de piedra, una sensación familiar que había conocido durante más de 20 años. Lentamente, muy lentamente, se incorporaba en su estrecho catre, cubierto apenas por una manta de lana burda, tejida por los hermanos del monasterio. La celda era pequeña, austera, contenía solo lo esencial: una cama, un pequeño escritorio de madera, una cruz tallada a mano y una ventana que daba al patio interior. Thomas había llegado al monasterio siendo apenas un joven de 18 años, buscando refugio de un mundo que le parecía demasiado caótico, demasiado ruidoso. Ahora, con los cabellos completamente grises y las manos marcadas por décadas de trabajo manual, había encontrado en esa rutina diaria una paz que jamás había imaginado posible. Cada mañana era igual a la anterior, pero paradójicamente, cada amanecer le traía una sensación renovada. De propósito, se dirigía y serenidad hacia la pequeña ventana de su celda, con pasos mesurados, sin prisa. El paisaje que se extendía ante sus ojos era siempre el mismo, pero nunca dejaba de maravillarlo. Las colinas ondulantes se perdían en la distancia, cubiertas por bosques espesos, donde ocasionalmente se podía divisar el humo de alguna aldea lejana. Los campos de cultivo del monasterio se extendían ordenadamente, preparados para un nuevo día de trabajo silencioso, bajo la mirada serena de Dios. A las 4:30 de la madrugada, exactamente, la campana del monasterio comenzaba a resonar, con golpes lentos, pausados, medidos. Cada tañido se extendía por los pasillos de piedra, despertando ecos que parecían multiplicarse hasta desvanecerse en el silencio. Thomas conocía ese sonido mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Era la llamada para maitines, la primera oración comunitaria del día, el momento en que la comunidad se reunía para alabar al Creador. En las horas más silenciosas de la madrugada. Caminaba lentamente, muy lentamente, por los pasillos que conocía de memoria. Sus sandalias de cuero, cosidas por él mismo, apenas hacían ruido sobre el suelo pulido. Por siglos y siglos de pasos similares, los corredores estaban iluminados tenuemente por antorchas que ardían en intervalos regulares, creando círculos dorados de luz que se alternaban con zonas de penumbra. La arquitectura del monasterio había sido concebida para facilitar la contemplación. Cada arco, cada columna, cada proporción invitaba al recogimiento. Otros hermanos comenzaban a aparecer desde diferentes direcciones, todos caminando con el mismo ritmo pausado, la misma actitud reverente. Algunos eran jóvenes novicios, que apenas llevaban meses en el monasterio. Otros eran ancianos venerables, que habían dedicado toda su vida a la oración y al trabajo, pero todos compartían la misma expresión de paz interior, la misma serenidad que solo se alcanza después de años de disciplina espiritual. El coro de la iglesia se llenaba gradualmente. Cada monje ocupaba su lugar asignado, con movimientos precisos, pero nunca apresurados. La luz de las velas parpadeaba suavemente, creando sombras danzantes sobre los muros de piedra
decorados con frescos que narraban historias sagradas, pintadas por hermanos artistas que habían vivido siglos atrás. Durante una hora completa, las voces se alzarían en cánticos gregorianos, esas melodías ancestrales que conectaban el presente con la eternidad. Si estas palabras han comenzado a llevarte hacia un estado de calma profunda, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, donde encontrarás muchas más historias narradas con el mismo cuidado, la misma suavidad. Cada semana compartimos nuevos relatos, diseñados especialmente para acompañarte en tus momentos de descanso. Dale me gusta a este video si sientes que te está ayudando a encontrar esa paz que todos necesitamos. Compártelo con alguien que también busque un refugio de tranquilidad en medio del ruido del mundo moderno, y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que te transportarán a otros tiempos, otros lugares donde el silencio era sagrado. Ahora, continúa respirando suavemente y permite que la historia del hermano Thomas siga acompañándote hacia un sueño reparador. Después de la oración matutina, que duraba exactamente una hora, llegaba el tiempo del silencio más profundo. Thomas se dirigía al scriptorium, ese lugar sagrado donde los conocimientos del mundo se preservaban letra por letra, línea por línea, página por página. Su trabajo consistía en copiar manuscritos antiguos, una tarea que requería no solo habilidad manual, sino también una paciencia que rozaba lo infinito. El scriptorium estaba ubicado en la parte más iluminada del monasterio, donde la luz natural podía aprovecharse al máximo. Las ventanas altas permitían que los rayos del sol se filtraran suavemente sobre las mesas de trabajo, sin crear sombras molestas o reflejos que dificultaran la delicada labor de escritura. Thomas ocupaba siempre el mismo lugar, junto a una ventana que daba hacia el jardín de hierbas medicinales. Cada trazo de su pluma de ganso era absolutamente deliberado, meditado, calculado. La tinta, preparada por él mismo, con recetas transmitidas por generaciones de monjes copistas, tenía que tener la consistencia exacta, ni muy fluida, ni muy espesa, para deslizarse perfectamente sobre el pergamino, sin crear borrones, sin manchas que estropearan. Horas de trabajo paciente. Los manuscritos que copiaba eran tesoros invaluables, obras de teología, de filosofía, de medicina, de astronomía. Algunos habían sido escritos en monasterios lejanos, en tierras que Thomas jamás visitaría, pero que conocía íntimamente a través de las palabras que copiaba día tras día. Cada libro era único, cada página una obra de arte, decorada con iniciales ornamentadas, con colores que él mismo preparaba, mezclando pigmentos naturales con técnicas ancestrales. Las horas pasaban en un silencio tan completo que Thomas podía escuchar el roce suave de la pluma sobre el pergamino, el ocasional susurro de las páginas al voltearse, su propia respiración, acompasada y tranquila. Había aprendido que ese silencio no era vacío, sino lleno, lleno de concentración, de devoción, de una forma particular de oración a través del trabajo. Cuando el sol alcanzaba su punto más alto, exactamente al mediodía, Thomas dejaba cuidadosamente sus manuscritos, colocaba la pluma en su lugar preciso, cerraba el tintero y se dirigía hacia los jardines del claustro. Este momento del día era para él una transición sagrada del trabajo intelectual al trabajo manual, de la mente al cuerpo, pero siempre manteniendo el mismo espíritu de oración y contemplación. Los jardines del monasterio eran una maravilla de orden y belleza. Cada planta tenía su lugar específico, su propósito determinado, su momento preciso de siembra y cosecha. Thomas caminaba lentamente entre las hileras perfectamente ordenadas de hierbas medicinales, aromáticas, alimenticias. Sus manos, aún manchadas con tinta, tocaban suavemente las hojas de menta que liberaban su aroma refrescante, las flores de lavanda, con su fragancia relajante, perfumaban el aire. El conocimiento botánico había sido acumulado durante siglos por generaciones y generaciones de monjes jardineros. Cada hermano añadía su experiencia a la sabiduría colectiva. Thomas había aprendido cuándo plantar cada semilla, cómo preparar la tierra, cuándo regar, cuándo podar, cuándo cosechar. Todo formaba parte de un ciclo perfecto que se repetía año tras año, estación tras estación, con la precisión de un reloj celestial.
Sus manos trabajaban, con movimientos lentos, deliberados, meditativos. Cada gesto, cada toque, cada cuidado, se convertía en una forma de comunicación silenciosa con la naturaleza. Thomas podía pasar horas, completamente absorto, en la simple tarea de desmalezar, de regar, de acomodar las plantas que crecían bajo su cuidado. Sentía una conexión profunda, casi mística, con el ciclo natural de la vida y la muerte. El crecimiento y la renovación. El trabajo en el jardín le proporcionaba un tipo diferente de paz, más física, más terrenal, pero no menos espiritual. Sus músculos se relajaban con el ejercicio suave, su mente se aquietaba con la repetición rítmica de los movimientos. El aroma de las hierbas se mezclaba con el aire puro, creando una atmósfera que parecía transportarlo más cerca del paraíso que cualquier otra actividad pudiera lograr. Sientes como tu respiración se ha vuelto más profunda, más relajada, mientras acompañas al hermano Thomas en su jornada silenciosa. Este es exactamente el tipo de tranquilidad que buscamos crear en cada uno de nuestros videos, historias que te permiten desconectarte del estrés y conectarte contigo mismo. Si esta narrativa te está ayudando a encontrar esa paz interior que tanto necesitas, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tenemos una biblioteca completa de relatos históricos diseñados especialmente para la relajación y el descanso reparador. Cada historia es un viaje hacia la serenidad. Comparte este video con alguien que conozcas que también necesite un momento de calma en su día. Y si quieres recibir nuestras nuevas historias, tan pronto como las publiquemos, activa la campanita de notificaciones. Ahora, permite que la historia continúe, llevándote hacia un estado aún más profundo de relajación. La comida en el monasterio seguía reglas muy específicas, muy contempladas. Thomas se dirigía al refectorio, exactamente cuando la campana marcaba la hora del sustento. El gran salón, con sus mesas largas de madera, pulidas por el uso de siglos y siglos, se llenaba gradualmente de hermanos que llegaban en silencio completo, cada uno ocupando su lugar asignado según la antigua tradición. El alimento era simple, pero suficiente, preparado con los productos que ellos mismos cultivaban en los campos del monasterio. El pan oscuro, denso y nutritivo había sido horneado en los hornos de piedra que funcionaban desde el amanecer. Su aroma se mezclaba con el de la sopa de verduras frescas cortadas esa misma mañana en los jardines del claustro, donde Thomas había trabajado horas antes. Cada bocado se masticaba lentamente, con deliberación, con gratitud. Los monjes habían aprendido que comer podía ser también una forma de oración, una celebración silenciosa de los dones recibidos. El agua clara, extraída de los pozos profundos del monasterio, saciaba no solo la sed del cuerpo, sino también, simbólicamente, la sed del alma, que buscaba constantemente la purificación y la renovación. Durante toda la comida, mantenían un silencio absoluto, roto por la voz suave de uno de los hermanos más jóvenes que leía en voz alta pasajes selectos de las escrituras sagradas o fragmentos de las vidas de santos ejemplares. Las palabras flotaban suavemente sobre el refectorio, mientras cada monje continuaba su alimentación en contemplación profunda, absorbiendo tanto el alimento físico como el espiritual. Thomas había aprendido a encontrar en esos momentos de nutrición compartida una profunda sensación de comunidad, de pertenencia. No necesitaban palabras para sentirse unidos. La simple presencia, el ritmo compartido de los gestos, la sincronía natural de los movimientos, creaba una armonía que trascendía cualquier conversación. El refectorio se convertía en un espacio sagrado donde el acto más básico de la supervivencia humana se transformaba en un ritual de gratitud y conexión espiritual. Ora, rezar y trabajar era el lema que guiaba cada momento de cada día. En el monasterio, después del almuerzo frugal, Thomas se dirigía hacia los talleres, donde los hermanos creaban con sus propias manos todos los objetos necesarios para la vida comunitaria. Algunos se dedicaban a tallar madera, otros trabajaban el cuero, algunos más se especializaban en la alfarería o en la forja de herramientas simples. Thomas había desarrollado a lo largo de los años una habilidad particular para la encuadernación.
de libros, sus manos, que por las mañanas manejaban la pluma con delicadeza extrema, por las tardes se dedicaban a coser y ensamblar los manuscritos que él mismo había copiado o que llegaban desde otros monasterios para ser preservados y protegidos contra el paso inexorable del tiempo. El proceso era completamente artesanal. Cada libro que salía de sus manos era absolutamente único. Los hilos los había preparado él mismo, torciéndolos pacientemente, hasta lograr la resistencia perfecta. El cuero había sido curtido por otros hermanos, siguiendo técnicas transmitidas oralmente, de generación en generación. Las cubiertas eran decoradas con herramientas simples, pero manejadas con maestría, creando patrones geométricos que reflejaban la armonía divina. El ritmo del trabajo manual era completamente hipnótico. Cada martillazo suave sobre el cuero húmedo, cada puntada del hilo resistente, cada presión de las herramientas se convertía en una especie de mantra. Thomas había descubierto que cuando sus manos trabajaban en perfecta armonía, con su mente concentrada, podía alcanzar estados de paz interior tan profundos como los que experimentaba durante la oración más intensa. Los objetos que creaba, sino no también eran solo funcionales, hermosos. Cada libro encuadernado, cada herramienta reparada, cada objeto útil, llevaba impresa la marca de la devoción con que había sido creado. Thomas entendía que el trabajo manual no era simplemente una necesidad práctica, sino una forma de honrar al Creador a través de la imitación de su acto creativo original. Cuando las sombras comenzaban a alargarse sobre los muros del monasterio y el sol empezaba su descenso lento hacia el horizonte, la campana llamaba nuevamente a la comunidad, esta vez para vísperas, la oración solemne del atardecer que marcaba la transición entre el trabajo del día y la contemplación de la noche. Thomas caminaba con pasos aún más pausados hacia la iglesia. Sus movimientos reflejaban la fatiga suave y satisfactoria de un día dedicado completamente al servicio y a la oración. La luz sol poniente se filtraba a través de los vitrales, creando patrones de colores extraordinarios sobre el suelo, de piedra pulida, rojos profundos, azules celestiales, verdes esmeralda, se mezclaban en combinaciones que parecían directamente inspiradas por la mano divina. Los cánticos vespertinos tenían una cualidad completamente diferente a los de la madrugada, más melancólicos, más reflexivos, como si llevaran consigo toda la sabiduría acumulada durante las horas de trabajo y contemplación. Las voces de los monjes se alzaban lentamente, creando armonías complejas que parecían flotar en el aire denso, mezclándose con el incienso que se elevaba en espirales lentas hacia las bóvedas de piedra. Thomas cerraba los ojos y permitía que la música sagrada lo envolviera completamente, como una manta de sonidos celestiales. Sentía como si todas las preocupaciones, todos los pensamientos mundanos se desvanecieran gradualmente, reemplazados por una sensación de paz absoluta que solo conocía en estos momentos de oración comunitaria intensa. La iglesia se llenaba de una atmósfera casi irreal. El humo del incienso creaba volutas que danzaban en los rayos de luz dorada. Las llamas de las velas parpadeaban suavemente, sin prisa, sin agitación, reflejando en los ojos cerrados de los monjes que habían encontrado en esa repetición diaria una puerta segura hacia lo trascendente, hacia lo eterno, hacia lo que permanece más allá de todas las cosas temporales. Después de la cena, que era aún más frugal que el almuerzo, consistiendo apenas en un pedazo de pan y una taza de caldo caliente, Thomas regresaba a su celda personal. Este era, sin duda, el momento más íntimo, más personal de todo su día, cuando quedaba completamente a solas, con sus pensamientos, con sus reflexiones, con su fe más profunda. La pequeña habitación lo recibía con la misma austeridad de siempre: una cama estrecha, un escritorio simple, una cruz de madera tallada por él mismo años atrás, cuando era todavía novicio. Una sola vela proporcionaba la iluminación necesaria, creando sombras suaves que danzaban sobre la piedra desnuda, sin decoración alguna, salvo la cruz que presidía todo el espacio. Se arrodillaba lentamente sobre el suelo, frío de piedra, y comenzaba su oración personal, la más íntima, la más sincera, en el silencio profundo de la noche.
Podía escuchar claramente los latidos de su propio corazón, el susurro suave, casi inaudible, de su respiración, acompasada, el mundo exterior, con todas sus complejidades, con todas sus distracciones, parecía simplemente no existir. Estos momentos de contemplación silenciosa eran quizás los más preciosos de todo su día. Aquí, en la soledad absoluta, Thomas podía hablar directamente con su creador, sin intermediarios, sin formalidades, sin las estructuras de la oración comunitaria. Era un diálogo íntimo, personal, único, que había desarrollado a lo largo de práctica constante. Las horas pasaban sin que él se diera cuenta del tiempo transcurrido, perdido completamente en la oración, en la meditación, en la búsqueda constante de una conexión cada vez más profunda con lo divino. Su mente se aquietaba gradualmente hasta alcanzar un estado de serenidad absoluta donde los pensamientos dejaban de fluir, donde las preocupaciones se desvanecían, donde solo quedaba de presencia una sensación pura de conexión, de paz infinita que trascendía cualquier experiencia que pudiera tener durante las horas del día. En este momento de silencio profundo, junto al hermano Thomas, quizás sientes cómo tu mente también se ha aquietado, cómo tu respiración se ha vuelto más lenta, más profunda. Esto es exactamente lo que buscamos en cada historia que compartimos contigo, momentos de paz genuina en un mundo demasiado acelerado. Aquí es porque realmente valoras estos espacios de tranquilidad. Te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad, suscribiéndote al canal, donde cada semana encontrarás nuevas historias, nuevos refugios de calma y serenidad. Dale me gusta si sientes que esta experiencia te ha aportado, aunque sea un momento de paz verdadera. Compártela con alguien más que también busque estos oasis de tranquilidad y activa las notificaciones para acompañarnos en cada nuevo viaje hacia la serenidad. La historia del hermano Thomas continúa, llevándote hacia un descanso aún más profundo. La vida en el monasterio seguía fielmente los ritmos naturales, ancestrales, de las estaciones que se sucedían una tras otra, con la regularidad de un reloj cósmico perfecto. Thomas había aprendido a leer en estos cambios las lecciones profundas que la naturaleza enseñaba silenciosamente a quienes sabían observar y escuchar. En primavera, cuando la tierra despertaba lentamente de su sueño invernal, Thomas trabajaba más tiempo en los jardines. Sus manos se dedicaban a preparar cuidadosamente la tierra que había descansado durante los meses fríos. Plantaba, una por una, las semillas que alimentarían a toda la comunidad durante el año. Se llenaba gradualmente el aire del aroma delicado de las primeras flores que comenzaban a brotar en el claustro. Durante el verano, las jornadas se alargaban naturalmente, pero también se volvían más abundantes, más generosas. Las hierbas medicinales alcanzaban su punto máximo de potencia y Thomas pasaba largas horas secándolas cuidadosamente, preparándolas para los meses fríos, cuando serían imprescindibles para mantener la salud de la comunidad. El calor del sol sobre los muros de piedra ancestral creaba una atmósfera somnolenta, casi irreal, que invitaba a la contemplación más profunda. El otoño traía consigo la cosecha y con ella una sensación de gratitud profunda que impregnaba cada gesto, cada oración. Los frutos del trabajo paciente se manifestaban tangiblemente en cada grano de trigo dorado, en cada manzana, en cada cuidadosamente recogida que había crecido bajo el cuidado amoroso de manos devotas. Era el tiempo de la abundancia, pero también de la reflexión sobre la generosidad divina. El invierno, finalmente, era el tiempo de la reflexión más honda, más intensa, cuando las noches se alargaban considerablemente, invitando naturalmente a la contemplación interior, al estudio más profundo de los textos sagrados. Thomas encontraba, de aparente quietud, una riqueza espiritual que compensaba la escasez material. Era entonces cuando podía dedicar más tiempo a la copia de manuscritos, a la meditación silenciosa, a la búsqueda de esa sabiduría que solo se alcanza en la soledad más completa. Los días de Thomas se sucedían, uno tras otro, con una regularidad que a ojos externos podría parecer monótona
repetitiva, incluso aburrida, pero que él, había aprendido como una puerta directa hacia lo eterno. Cada amanecer igual, cada oración repetida, cada tarea realizada, se convertía en un paso más hacia una comprensión más profunda, más verdadera, de la vida y de su propósito último, en la simplicidad aparente de esa rutina. Thomas había encontrado una riqueza extraordinaria que el mundo exterior, con todas sus distracciones, con todos sus placeres efímeros, nunca podría la paz ofrecerle que nacía del silencio cultivado, la sabiduría que emergía de la contemplación constante, la alegría serena que brotaba del trabajo bien hecho. Todo esto formaba el tejido de una vida plena, significativa, completa, mientras la niebla matutina comenzaba a disiparse lentamente sobre los muros milenarios del monasterio. Thomas sabía con certeza absoluta que otro día exactamente igual le esperaba. En esa repetición que otros llamarían sagrada, encontraba no el aburrimiento, no la monotonía, sino la puerta más directa hacia lo infinito, donde cada momento, por simple que pudiera parecer, contenía la eternidad completa. Había comprendido, después de décadas de vida monástica, que la verdadera riqueza no consistía en la variedad de experiencias, sino en la profundidad con que se vivía cada experiencia. No que cada día fuera similar al anterior. Lo que importaba era la intensidad de la presencia, la calidad de la atención, la pureza de la intención con que se vivía cada momento. Y así, en el silencio profundo del amanecer que comenzaba a iluminar una vez más los senderos conocidos del monasterio, el ciclo se iniciaba nuevamente. Thomas abría los ojos lentamente en su celda austera